Buenos días, chicos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la introducción a la física. Vamos a tratar de introducir un poquito sobre esta materia tan interesante que vamos a ver durante todo este año. Y entonces vamos a ver dos videos. Luego van a realizar asignaciones de lo que vamos a explicar aquí. Sin más preámbulos, entonces vamos a ver los siguientes. En esta oportunidad hablaremos sobre la introducción a la física. Para comprender mejor la física debemos tener claros algunos conceptos. Primero empezamos haciéndonos la pregunta de ¿qué es la física? Antes de todo, no debemos confundir la física con la materia de química, mucho peor con educación física. La física es la... Muchas veces nos confundimos física y educación física cuando estamos en el colegio y muchas veces también confundimos la física con otra materia, ya sea con matemática o con la misma química, que no debe de ser. Por eso cuando usted habla de deporte, tienen que ponerle educación delante, educación física, porque física y educación física no es lo mismo. ¿De acuerdo? Seguimos. Ciencia natural que estudia los componentes fundamentales del universo, la materia, la energía, la naturaleza, el espacio-tiempo y las leyes que rigen a cada uno de estos. Entonces yo de una forma macro digo que la física como tal es la ciencia natural que se encarga de estudiar los fenómenos físicos. Y ahí yo te mato. ¿Cuáles son esos fenómenos físicos? El movimiento, la aceleración, la velocidad, el trabajo, la energía, y por ahí se va. Todos esos conceptos lo estudia la física y que como tal están contenidos dentro de lo que somos, dentro del universo, porque estudia no solamente el planeta Tierra, sino el universo como tal. Vamos a ver que incluso hay una rama de la física, que es la astrofísica, que se encarga de estudiar como tal la relación que tiene la astronomía con la física. Seguimos. Haciendo un mejor estudio, la física se divide en dos ramas, la física clásica y la física moderna. La física clásica se refiere a todos los estudios realizados hasta el siglo XIX, basados en principios previos a la mecánica cuántica. Incluye estudios de la mecánica, acústica, óptica, termología, magnetismo y electricidad. La física moderna parte desde el siglo XX. Se considera a partir desde la teoría de la relatividad y de la teoría cuántica en la descripción de sistemas microscópicos, átomos y moléculas, es decir, cosas de las que hablaba la física clásica, pero que no se podía explicar, como ser el estudio de la luz, movimiento de átomos, comportamiento de partículas para formar materia, entre muchas otras cosas. También debemos... Entonces, importantísimo cuando hablamos de física clásica, física moderna y física contemporánea que le faltó a ella. La física contemporánea es la física de nuestros días. Recordar, el padre de la física clásica es Isaac Newton. Padre de la física clásica, Isaac Newton. Padre de la física moderna, Albert Einstein. Albert Einstein. Esos dos cuestiones tienen que saberse. Padre de la física clásica, Isaac Newton, y padre de la física moderna es Albert Einstein. Tienen que saberse eso. Y entonces, además está la física contemporánea, que es la física, como les dije, del siglo XXI. Entonces, chicos, ustedes van a buscar como su primera asignación esas tres físicas, que son los tipos de física dependiendo su cronología, ¿verdad? Que sí, física clásica, moderna y contemporánea, y la van a relacionar entre sí.
cuáles son las diferencias que hay y cuáles son las cosas en común que hay. Diferencias y también las cosas en común que hay entre ellas tres. Esa es su primera asignación. Podemos manejar conceptos básicos como ser. ¿Qué es medir? Alguna vez en nuestra vida todos hemos utilizado este término sin comprender su significado. Cuando comparamos nuestra estatura con nuestros compañeros, cuando calculamos el tiempo que tardamos en llegar de un lugar a otro, la cantidad de líquido que cabe en una botella, la temperatura de nuestro cuerpo, entre otras cosas. En todo caso, lo que hacemos es comparar una cosa con otra. Abreviando, podemos decir que medir es comparar. Entonces, importante definición. Cuando hablamos de física, vamos a ver que uno de los términos que vamos a utilizar de manera muy común es medir. Y medir no es nada más y nada menos que comparar. ¿Comparar qué? Comparar parámetros, ¿de acuerdo? Pero con un parámetro ya establecido, ¿verdad que sí? Y entonces, con ese parámetro ya establecido, yo lo voy a comparar con el que yo quiero buscarle el parámetro. Quiere decir, con lo que yo quiero medir, ¿de acuerdo? Si yo lo que quiero es medir la temperatura, pues entonces ya existe un parámetro para yo medir la temperatura. Si yo lo que quiero medir, por ejemplo, la aceleración de un vehículo, ya hay un parámetro establecido para ello. Y además de un parámetro establecido, también un instrumento encargado de hacer eso. Seguimos. Ahora, ¿qué es una magnitud? Cuando hablamos de magnitud, nos referimos a todo aquello que se puede medir: la superficie de un terreno, el volumen de una gaseosa, la estatura de una persona, el peso de un objeto, entre otros. Entonces, ¿qué es una magnitud física? Una magnitud física, nada más y nada menos, son aquellas características, aquellas cualidades de un objeto o de cualquier otra cosa que se pueda medir. Por ejemplo, si yo digo volumen de esta taza, el volumen, ¿yo puedo medir el volumen de esta taza? Sí, pues entonces esa es una magnitud física. Grosor, ¿yo lo puedo medir? Sí. Entonces, o diámetro, ¿verdad que sí? Todo eso son magnitudes físicas, ¿de acuerdo? El peso es una magnitud física, sí. En este caso, la masa. La masa es una magnitud física, sí, es una magnitud física. Por lo tanto, yo la puedo medir, ¿de acuerdo? Todo aquello que es perceptible a través de lo que es la medición, yo lo puedo llamar como una magnitud física, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que el tiempo, la temperatura, la masa, el peso, la velocidad, la fuerza, la aceleración, el trabajo, la energía y todas las magnitudes físicas que vamos a ver a través de esta clase son magnitudes físicas. El concepto que vamos a desarrollar es: ¿qué es una fórmula? Es la abreviación de una expresión, ley o principio general por medio de símbolos o letras. ¿Qué es una incógnita? Es la variable de la cual no se conoce el valor numérico en una fórmula. Clasificación de las magnitudes. Entonces, chicos, como ustedes ven ahí, vamos a ver fórmulas físicas dentro de lo que es esta materia, no fórmulas matemáticas. Recuerden que yo dije que la física y la matemática se relacionan bastante. Aquí no vamos a ver fórmulas matemáticas, aquí vamos a ver fórmulas físicas. Entonces, vamos a seguir viendo que hay diferentes tipos de magnitudes físicas. Vamos a ver su clasificación. Las magnitudes se clasifican por su origen y por su naturaleza. Las magnitudes por su origen tienen una subdivisión, que son magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas.
Magnitudes fundamentales son aquellas elegidas como base principal, es decir, de donde derivan otras magnitudes. A partir de ellas nacen las demás y se determinan directamente con un proceso de medida, las cuales son: longitud. Su símbolo es la letra L mayúscula y su unidad fundamental es el metro. Su símbolo de este es la M minúscula. Masa. Su símbolo es la letra M mayúscula. Su unidad fundamental es el kilogramo y su símbolo de este es tiempo. Su símbolo es la letra T minúscula y su unidad fundamental es el segundo, abreviado así. Intensidad de corriente eléctrica. Su símbolo es la letra I mayúscula y su unidad fundamental es el amperio, abreviado con la letra A mayúscula. Intensidad luminosa. Su símbolo es, su unidad fundamental es la candela y se abrevia de la siguiente manera: temperatura absoluta. Su símbolo es T mayúscula. Su unidad fundamental es el grados Kelvin y se coloca así. Cantidad de sustancia. Su símbolo es el siguiente. Su unidad fundamental es el mol y se escribe así. Continuando con el tema, lo que ella está estableciendo ahí son las magnitudes fundamentales. Pregunta de examen: ¿cuántas magnitudes fundamentales existen? 7. ¿Cuáles son? Las que ella acaba de plantear, la que ella acaba de decir. Esas 7 que están ahí, junto con sus unidades de medida fundamentales, son las que componen las magnitudes fundamentales. Recuerden que de ahí derivan las demás. Las demás son relaciones de las magnitudes fundamentales. Entonces, chicos, deben de aprenderse. Yo sé que los chicos que ya estaban conmigo en tercero, ya vimos ese tema, ¿verdad que sí? Pero ustedes estamos repasando esa parte. Y entonces ustedes deben de conocer, saber eso, tenerlo muy pendiente. Ahora vamos con las magnitudes derivadas. Siguen las magnitudes derivadas. Son aquellas que se forman o surgen a partir de combinaciones apropiadas de las magnitudes fundamentales: longitud, masa y tiempo, y sus unidades fundamentales: metro, kilogramos y segundos, como los mencionaremos en el siguiente cuadro. En este lado, el nombre de la magnitud, al lado de la unidad y seguido del símbolo. Superficie, metro cuadrado. Volumen, metro cúbico. Densidad, kilogramos dividido entre metro cúbico. Presión, pascal. Velocidad, metros sobre segundo. Aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Fuerza, Newton. Trabajo, energía y cantidad de calor, Joule. Potencia, Watt. Momento de una fuerza, torque, Newton por metro. Con esto acaban las magnitudes derivadas y pasamos a la siguiente clasificación de las magnitudes, por su naturaleza. Estas se subdividen en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares se las define por el número y su correspondiente unidad, como por ejemplo, un kilogramo. Entonces, antes de que ella siga, como segunda asignación, ustedes van a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 recuadros. En esos 2 recuadros, en el primero, van a colocar en ese primer recuadro, que son las magnitudes fundamentales, con su unidad de medida fundamental.
Dígase, por ejemplo, longitud, metro, tiempo, segundo, y así sucesivamente. Y en el segundo cuadro van a colocar varias magnitudes derivadas, que hay infinitas. Ahí ella mencionó varias, pueden poner esas mismas. Y van a colocar también su nombre, cómo se le conoce a su unidad de medida y la magnitud física. Por ejemplo, vamos a decir una, fuerza, Newton, por ejemplo. Ella mencionó energía, trabajo, cantidad de movimiento, Joule. ¿De acuerdo? Ahí está. Y el otro tipo de magnitud física es las magnitudes según su origen. Pueden ser de dos tipos. Magnitudes físicas escalares y magnitudes físicas vectoriales. Van a ser las magnitudes escalares, lo que yo estoy explicando, cuando solamente de ahí me interese su número y su unidad de medida. Es decir, el número que lo distingue y su unidad de medida. Por ejemplo, vamos a ver este saco que está ahí. Ese saco de arroz tiene 5 libras, por ejemplo. ¿Qué hay ahí? Hay un número, una entidad numérica que es 5 y hay una unidad de medida que es libra. Ahora, esa unidad de medida puede cambiar a lo que yo quiera. 5 quintales de arroz, 5 libras de arroz, 5 onzas de arroz, 5 kilogramos de arroz, 5 gramos de arroz. Es diferente. Entonces, solamente ahí me interesa la entidad numérica y lo que es la unidad de medida. Dígase la letra que la acompaña. ¿De acuerdo? Diferente a lo vectorial, diferente a la magnitud física vectorial, donde me interesa además del número y además de su unidad de medida, también me interesa hacia dónde va esa magnitud física. Y por eso es que se grafica con un vector, ¿de acuerdo? Se llama vectorial. Recordando, pregunta de examen, que un vector tiene tres elementos que a usted nunca se le puede olvidar, que son módulo, que es lo que acabamos de decir, es el módulo, que es el ente numérico, junto con la unidad de medida, dirección y sentido. Módulo, dirección y sentido. Módulo, dirección y sentido. Seguimos escuchando. Gramo de azúcar, 2 litros de agua, entre muchos otros. Las magnitudes escalares son longitud, masa, tiempo, superficie, volumen, densidad, presión, potencia, energía, entre otros. Magnitudes vectoriales, además de estar definidas por su número y su unidad correspondiente, también indican la dirección y el sentido, como por ejemplo, un vehículo viaja a una velocidad de 93 kilómetros hacia el norte en sentido horizontal. Las magnitudes vectoriales son la velocidad, aceleración, fuerza, peso, gravedad, desplazamiento, cantidad de movimiento, entre otras. Y con esto concluimos el video de lo que fue. Muy bien, en lo que sería su tercera asignación, ustedes también van a realizar, van a buscar 10 magnitudes físicas vectoriales y 10 magnitudes físicas escalares. 10 de cada uno, ¿de acuerdo? 10 de cada uno. Y junto con su unidad de medida. Claro está, ya tienen que aprenderse. Su unidad de medida es fundamental. Entonces, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Y ahora van todos a la asignación del día de hoy para realizar.